¿Qué tal? Gracias por venir. El otro día charlando con Cristian, él planteaba el tema de dar una charla sobre el tema central, que era el tema de la jubilación. Y lo que yo le perdón, y lo que yo le planteaba a él es que poder hablar de estos temas está bueno, porque hace mucho tiempo que el problema, por lo menos que veo yo, es que nos encontramos con un escenario político en el cual todos son todos, ¿no? Todos son peronistas hoy, ¿no? Hay muy pocos no peronistas. Y sinceramente lo que veo es mucha gente que se dice peronista y muy poco peronista, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos para diferenciar quién lo es y quién dice serlo? Porque da votos serlo. Y es simple, a partir de una discusión ideológica. Peronista es quien tiene raigambre ideológica peronista. Y quien no la tiene, no lo es, por más que lo diga. Entonces el debate ideológico, poder hablar de ideas, poder utilizar las cuestiones actuales, que son las emergentes, para hacer un debate ideológico está bueno, porque a partir de que nos posicionamos y que entendamos ideológicamente qué es ser peronista, automáticamente el que no actúa como tal queda fuera del juego. El otro día lo comentaba en una reunión que la diferencia entre, que una persona me decía que esto le hacía acordar a las elecciones del 45, ¿no? Perón versus la Unión Democrática. Yo decía que no, que es distinto, porque en el 45 la Unión Democrática claramente tenía una postura ideológica clara, que estaba enfrentada al peronismo. Y no tenía ninguna duda en decirlo. Hoy no. Hoy todos dicen que defienden las banderas peronistas. Entonces dije, bueno, estas charlas están buenas porque nos plantean algo que hace mucho tiempo que acá no ocurre, que es el debate de ideologías. Hoy a la tarde estaba en la radio charlando y me decían que está bueno que los chicos, que los jóvenes debatan, porque hubo una época, la época del proceso, en la cual no se podía hablar. Y yo le decía que no estaba de acuerdo, en la época del proceso se podía hablar en voz baja, no se podía hablar en voz alta, pero sí se podía hablar. Yo crecí en una casa en la cual las charlas políticas amanecían hablando, mi madre, con gente. No podíamos hablarlo en un bar, pero podíamos hablarlo. El problema es que años después, la década del 90 particularmente, no se podía hablar. Y no se podía hablar porque no había con quién hablar, ¿no es cierto? A nadie se le caía una idea. Entonces vos querías tener un debate, una charla ideológica y no tenías con quién. Entonces automáticamente se cancelaba. Pero bueno, vamos más puntualmente a lo que nos trae acá como tema hoy, que es el tema de la jubilación. Cuando estaba buscando documentos y material, se me ocurría cómo explicar el concepto del espíritu de la jubilación. Y se me ocurrió que el espíritu de la jubilación no se puede explicar si no se explican varios conceptos previos. Un concepto es el concepto de Estado y el otro concepto es el concepto de lo solidario. El problema de amalgamar la definición de jubilación, Estado y solidaridad es que no son conceptos absolutos, tienen categorías, tienen grados, tienen variables. Entonces, poder ver cuáles son las diferentes categorías de Estado, ver cuál es qué entendemos por lo solidario, para ver dónde pega la jubilación, ¿no es cierto? Y los tipos de jubilación que podríamos haber tenido y que tenemos, nos hace entender en qué lugar estamos parados nosotros como peronistas, entendiendo que nosotros somos peronistas, ¿no? Para poder hablar de jubilación o para poder hablar de Estado, primero tenemos que hablar de lo solidario. Y tenemos que tratar de entender qué entendemos, valga la redundancia, por solidario. En una mirada general, en una mirada muy simple, entendemos lo solidario. El diccionario nos dice que lo solidario es la adhesión circunstancial a una causa de otros. Está bueno, pero está incompleto, pues nosotros no queremos saber qué significa ser solidario con mi vecino, con mi amigo, con mi familiar, sino cuál es el papel de lo solidario en el Estado. Para poder entender este papel tenemos que entender un concepto previo, que es el concepto de conciencia colectiva. La conciencia colectiva es el conjunto de creencias y valores que mantienen unido a una sociedad. Nosotros tenemos una conciencia colectiva como peronistas. Entendemos que la justicia social, la independencia económica y la soberanía política nos amalgama como peronistas. Esa es la conciencia colectiva del peronista. Ahora, dentro de una sociedad, la conciencia colectiva es la que genera o mantiene, ¿no es cierto?, el concepto de solidaridad social. En las sociedades antiguas, en las primeras sociedades, la conciencia colectiva estaba dada por el contacto. Eran sociedades muy pequeñas y el conocimiento y el contacto
íntimo entre los pares hacía que la conciencia colectiva sea fuerte y que la solidaridad social sea más fuerte aún. En las sociedades modernas, con la división del trabajo particularmente, la conciencia colectiva se ha perdido un poco y por lo tanto la solidaridad social se ha debilitado. Ahí es donde aparece el Estado por primera vez, a imponer una solidaridad social. ¿Cuándo aparece esto por primera vez? Y claramente aparece a partir de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial, con la división del trabajo, genera algo que no existía hasta entonces, que es la clase obrera. Existe una clase nueva que es la clase obrera. La clase obrera genera algo que no existía hasta ese momento, que es el movimiento sindical organizado, los movimientos gremiales. Estábamos hablando a nivel mundial, ¿no? Y son ellos los que toman las banderas de lo que es la responsabilidad social, lo que es la solidaridad social. El problema es que inicialmente es una simple lucha de clases. Era la clase obrera, representado por los gremialistas, luchando por ciertos derechos sociales en contra de la clase capitalista y los estados oligárquicos. El Estado acá todavía estaba muy emparentado con los estados capitalistas o con los estados oligárquicos. Me acuerdo que Borlenghi siempre decía que el trabajo de los gremialistas previos al 45 no era solamente luchar por las leyes, era redactar las leyes, estudiarlas, redactarlas, luchar porque se voten, y luego había que defenderlas, de que no se las deroguen, ¿no es cierto? Había que defenderlas no solo de los capitalistas que querían derogarlas, de las grandes corporaciones, sino de los propios estados que querían derogarlas, que estaban vendidos a estos capitalistas. Entonces, todavía el Estado no aparece. Aparece lo solidario, de mano de los gremialistas, pero no aparece el Estado como una responsabilidad solidaria. ¿Cuándo aparece a nivel mundial esto? A principios del siglo XIX. Aparece con una corriente que se llama el constitucionalismo social, fundamentalmente en los dos primeros países donde surge es en Alemania y en México, en 1917, en 1919, no me acuerdo. Son las dos primeras constituciones que introducen derechos sociales, ¿no es cierto?, a nivel constitucional, y que provocan o que promulgan, ¿no es cierto?, la reorganización del aparato estatal para otorgar estos derechos a la gente. Nosotros, esto ocurrió a principios de 1917, como le dije, nosotros tuvimos que esperar casi 30 años para que ocurriera en Argentina. El Estado, ¿no es cierto?, nosotros pasamos, si bien es cierto que aparecieron leyes jubilatorias, en la época de Irigoyen se sancionó la ley jubilatoria para los estatales únicamente, podríamos decir en una mirada muy rápida que el gobierno de Irigoyen fue un gobierno que buscaba el estado de bienestar. Me parece que es una mirada muy simplista. Es mi opinión que el gobierno de Irigoyen fue un intento de estado benefactor, ¿no es cierto? Las leyes que impulsó Irigoyen no eran más que, en muchos casos, leyes muertas. No tenía un aparato estatal detrás que la sostuvieran. Esto viene a ocurrir así hasta 1945, hasta que viene el gobierno de Perón. El gobierno de Perón instituye dos cosas: la redistribución equitativa de los recursos. Podremos discutir si estamos de acuerdo ideológicamente con el gobierno peronista. Lo que no podemos discutir es que en el 45 había cierta cantidad de industria nacional y en el 55 estaba triplicada esta industria. La triplicación de la industria nacional genera dos cosas: primero, mayor oferta laboral, y segundo, que los recursos quedaban para la Argentina. Y lo segundo fue la reordenación del aparato estatal, con el fin de otorgar estos beneficios y estos derechos sociales y que sean inalienables de la población. Un ejemplo claro es la Constitución de 1949. La Constitución de 1949 es la primera constitución social en Argentina, donde reconoce por primera vez a nivel constitucional los derechos sociales, laborales de los argentinos. Fue tan fuerte así que ni siquiera la Constitución del gobierno militar del 57, si bien deroga la Constitución del 49, no deroga la gran mayoría de estos derechos, porque era una revolución en la cual no se podía echar para atrás. ¿Qué es lo que hace el modelo que viene a romper con el modelo de bienestar social que había impuesto Perón en el 45? Se instaura un modelo de exclusión. Y lo que hace es desarma el aparato estatal y le quita a la Argentina o al Estado argentino los recursos necesarios para sostener. Igual no hacía falta sostener un aparato estatal porque no estaba.
Este modelo se mantiene, se alterna entre gobiernos cívicos, gobiernos cívico-militares, gobiernos desarrollistas. Mi opinión es que lo que cambiaba era la forma, ¿no es cierto? Creo que la diferencia entre un gobierno de Onganía, Frondizi, Levingston, Guido y Videla, salteando las diferencias de aberración entre uno y otro, el modelo era el mismo, era un modelo de exclusión. Esto es así hasta el 2003. En el 2003 Néstor viene a retomar estas banderas en Argentina, a retomar las banderas del 45, a retomar las banderas del Estado de Bienestar, a tratar de rearmar el aparato estatal para redistribuir los recursos de la Argentina. Luego viene Cristina tratando de hacer un reordenamiento más profundo. Un ejemplo claro es la reestatización de las cajas jubilatorias, ¿no es cierto? Ahora, podremos discutir, que ya ahí no me meto porque no soy técnico, no soy ministro de Economía, no soy ni siquiera contador, como para ver si el 82% móvil es adecuado o no lo es el momento, no lo es. Eso creo que en esta mesa vamos a tener gente mucha más capacitada que puede desasnarnos en este punto. Lo que está claro, ¿no es cierto?, es que en Argentina han habido dos modelos, el modelo de exclusión y el modelo de bienestar social. El problema es que, si lo miramos cuantitativamente, venimos perdiendo como en la guerra, porque el modelo de bienestar, si hacemos la cuenta, tiene 17 años de ejecución nada más. Los 10 años del 45 al 55 y los 7 años del 2003 a la fecha. Y el modelo de exclusión tiene 150 años. El problema en el que estamos es que esto no es culpa de Cristina ni de Néstor, esto es un problema cultural, un problema de la sociedad. El año que viene, en el 2011, vamos a votar. No sabemos todavía si vamos a votar a Néstor o a Cristina. El problema es que hoy todavía, algunos de ellos dos son los garantes del modelo de bienestar. Y no debería ser así. Deberíamos estar votando administradores. Deberíamos estar votando si Juan, Pedro o Mario son los mejores administradores del Estado de Bienestar. Pero la realidad es que vamos a votar mantener el modelo de bienestar frente al modelo de exclusión que quiere volver al poder. Mi deseo es que, soy bastante pesimista porque creo que yo me voy a pasar la vida defendiendo el modelo, pero creo que ojalá mis hijos y en el peor de los casos mis nietos miren para atrás y digan, es increíble pensar que mi padre o que mi abuelo se la pasaban votando un modelo o el otro, ¿no? Que ellos no tengan que votar modelos, que el modelo de bienestar sea un paradigma del cual no se pueda salir y que lo que tengan que votar sea simplemente quién lo administra mejor este modelo. Si llegamos a ese futuro no va a depender de lo que hagamos nosotros, pero yo creo que esta cuestión cultural que vive la sociedad no se va a resolver en el 2011 ni creo que se va a resolver en el 2015. Creo que Cristina, Néstor, hoy, desgraciadamente, y ahora explico por qué, desgraciadamente son los garantes del modelo de bienestar. Y no deberían serlo, no debería haber ningún garante. El modelo no debería ponerse en tela de juicio. Y todavía se pone en tela de juicio. Creo que va a ser muchos años más. Depende de lo que hagamos nosotros, no depende de lo que haga Cristina ni lo que haga Néstor. Depende de lo que hagamos nosotros. Bueno, esto es todo. Le paso la palabra a Oscar. Gracias.